esta segunda parte, antes de pasar a la ronda de preguntas por parte de nuestro público, que estoy seguro que tienen miles de preguntas que realizar, vamos a plantear unas 3 preguntas por parte de la organización, como para encender la polémica y este conversatorio no solamente se quede en una exposición individual, sino podamos interactuar y poner un poco al borde a nuestros panelistas. Aunque no tan al borde, ¿no? Pero vamos a ver. La primera pregunta, iniciando en unos 3 minutos, si es que nos pueden responder haciendo el esfuerzo de sintetizar de derecha hacia izquierda, ¿qué opinan? ¿Necesitaríamos un Joker en nuestra sociedad? No. ¿Por qué? Está loco y mata gente. O sea, lo que necesitamos es... En el otro cuarto hablábamos de que el Joker es en cierto sentido un arquetipo y que también ha ido cambiando históricamente. Lo que tenemos que entender es arquetipo de qué y exactamente qué errores, qué cosas ocurren con el Joker que generan personas como él, bueno, no como él porque nadie es el Joker, pero ya. Alan Moore dijo que no le gusta Killing Joke porque dice que no hay nadie como el Joker y Batman. Y en cierto sentido es verdad, no hay nadie como el Joker y Batman, pero sí son arquetipos de ciertas cosas que funcionan en esa sociedad que generan personas económica y socialmente superfluas, que generan, o sea, hay situaciones patológicas que generan personas con patologías. No necesitamos un Joker, necesitamos entender qué rayos genera gente como el Joker para intentar corregirlo o mejorarlo. Bueno, más o menos en la misma línea, no necesitamos un Joker, como tampoco necesitamos un Superman. No, somos lo que somos y hay que aprender primero a entendernos nosotros antes de poner un ejemplo tan explícito. No, o sea, no necesitamos un ejemplo explícito para saber de dónde viene conductas que sean similares o a las que este personaje representa, ¿no? Igual que no necesitamos que venga un superhéroe a salvarnos y hacernos la vida preciosa y perfecta y que se encargue de todos nuestros problemas, ¿no? Hay que aprender nosotros también a ser agentes de bien, si quieren, de alguna manera, ¿no? De la solidaridad, ¿no? De la comunidad. Entonces, bueno, no voy a alargar mucho mi respuesta porque son mis compañeros, pero es eso, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Hay que fijarnos en nosotros mismos. Ya, bueno, yo voy a decir, para dar un poco la contra quizás, que si bien no necesitamos a algo, porque, o sea, a ver, el Joker no es que no es malo per se, ¿entiendes? O sea, yo creo que si lo tipificamos como loco, pues no está. ¿Qué le pasa a los locos cuando van a la cárcel? Los llevan a un psiquiátrico, no ocurre una condena, o sea, es como que ellos no están basados en su raciocinio y demás, ¿no? Son, llamémosle así, quizás extraños, fuera de sí a raíz de lo que sería lo normalmente aceptado, ¿no? Pero de repente si lo tomamos como alguien que desestabiliza un orden establecido por otra persona, llamémosle de un control biopolítico, como en el caso de Batman, pucha, si tuviéramos algo así, yo creo que sí necesitaríamos algo, no alguien que nos recuerde esa idea de vínculos y de, llamémosle así, energía o intensidades que nos llamen a despertar, si queremos decirlo así. O sea, Alan Moore, todos sus cómics hablan sobre el despertar. Entonces, de alguna u otra manera, lo que hace Killing Joke, estas intermitencias entre lo bueno y lo malo, o que no todo lo bueno es bueno en sí, y no todo lo malo es malo en sí. Entonces, habría que ver un poco más allá de las dicotomías, de las dualidades, ¿no? Entonces, sí, necesitaríamos algo parecido para poder llegar a ese despertar, ¿no? Eso es por mi parte. Yo voy a coincidir un poco con José Carlos. Creo que, bueno, si bien es cierto, el Joker es un extremo de lo violento, de lo vil, pero creo que sí necesitamos algo de ese personaje que cuestione al sistema de valores, ¿sí? Porque es cíclico. Lacan, que es uno de los psicoanalistas con los cuales yo me he formado, bueno, en la escuela lacaniana, tiene un ejemplo bastante bello acerca de esto. ¿Sí? No sé si recuerdan la revolución del Mayo francés del 68.
ya, todos los estudiantes anarquistas se acercan a la plaza y se acercan a Lacan buscándola en su casa, tocándole la puerta y le dicen: usted, Lacan, que es el intelectual de la época, ¿qué opina sobre la revolución que estamos proponiendo, sobre la anarquía, etcétera? Y él solamente responde: ustedes están buscando un padre, alguien a quien seguir, ¿sí? Y por eso es que él no participa de esa revolución, ¿sí? Y en realidad es cíclico, ¿sí? Cae una figura paterna, por decirlo. La figura paterna solamente es algo simbólico para poder entender una figura de autoridad, ¿sí? Entonces es algo necesario, de un personaje necesario que critique eso. Listo, muy bien, interesantes sus opiniones. Una segunda pregunta es, tanto Joker como Batman y la multiplicidad de personajes que nos presentan estos ilustradores, vemos que pertenecen a un lugar específico, que es Gotham, ¿cierto? Una sociedad con características que no varían mucho a diferencia de sus personajes en las historietas, ¿no? Siempre se nos muestra una sociedad que es corrupta, donde la policía misma ha perdido el control de sí, que trabajan para otros agentes, y esto nos puede parecer muy similar a la escena latinoamericana y por qué no mundial, por decir así, ¿no? Una sociedad cada vez más sumergida en la corrupción, en lo banal, en el mal, por llamarlo así. La pregunta en concreto sería, de acuerdo a lo que ustedes han expuesto, que ha sido bastante interesante, sobre el significado de la broma, sobre Joker como un representante del ello, la relación del rey y el bufón, y el Joker como un agente de experimentos sociales, ¿cómo podríamos relacionarlo ello con aspectos específicos de nuestro estado de la cuestión actual, ¿no? Es decir, cuestiones bastante particulares. ¿Cómo podríamos leer, a partir de todo de la gama que nos han presentado, elementos específicos de nuestra sociedad, cuales quieran ustedes, ¿no? Bueno, en realidad, justo en eso estaba pensando en tu pregunta anterior. Me preguntaba por qué alguien podría querer a alguien como Joker, en general, ¿por qué? Pero después me di cuenta que, de hecho, sí es un sentimiento bien presente en nuestra sociedad y por eso Trump salió elegido. O sea, no lo digo como broma, lo digo porque, o sea, sí hay esta sensación de que el Estado, los sistemas estatales están estancos y que lo que necesitas es un antipolítico que de algún modo rompa esta estructura lenta, democrática y que sencillamente genere cosas. O sea, Trump no tenía plataforma política cuando fue elegido, no tenía ningún plan, no tenía nada. Lo único que tenía era la promesa de que no era un político más, de que no decía cosas políticamente correctas y que no mentía, que decía, voy a construir una muralla, y decían, eso no tiene sentido, y decía, yo sé, pero igual lo voy a hacer. Entonces sí hay esa sensación de estanco político de la cual se quería alguien en el Estado que represente lo mismo que representa el Joker, sencillamente un comportamiento puramente antisistémico que revuelva las cosas. Fuera de eso, yo estaba pensando nuevamente en esa entrevista de Alan Moore donde dice no hay gente como el Joker ni como Batman, y no introduje esto en mi texto porque no, pero yo pensaba que no hay gente, pero sí hay estados, y sí hay movimientos terroristas que funcionan en base a ciertas características de Joker y Batman. O sea, todo el punto de mí esto es de que sí tenemos nociones de justicia puramente punitivas como las que funcionan como las que tiene Batman. Sí tenemos sistemas de gobierno que le dan mucho más énfasis a la idea de lo eminente del peligro en vez de dar énfasis al desarrollo humano, como el fujimorismo y toda esta política de tenemos que llevar los tanques a las calles. O sea, Batman es como meter los tanques a las calles. Obviamente hay diferencias, pero sí, bueno, eso, ya. Su móvil como un tanque. Luego, antes de hacer la palabra, solo por si acaso, tengo que ir al baño. Así que... sí, lo que yo quería mencionar es que Ciudad Gótica es una ciudad de contrastes, ¿no? Es decir, y yo creo que aquí habría que mirar un poco a otro lado que no sea Batman y el Guasón. Es decir, pongo el ejemplo de Watchmen, para quienes hayan visto la película o leído el cómic.
Watchmen existe, digamos, el escenario es una como realidad alternativa, no es como creo que es Nueva York de 1985, en donde en el pasado hubo este accidente y apareció un pata súper poderoso, que es el Dr. Manhattan, y eso cambió todo. Entonces ahora hay carros eléctricos porque el pata puede sintetizar no sé qué cosa mejor, ¿no? Como apareció un superhéroe de verdad, entonces los cómics de superhéroes ya no dejaron de ser populares y ahora es popular son los cómics de piratas, pero es el mundo real. Y la gente que se disfraza ahí a pelear contra el crimen, la primera generación eran personas normales, algunos tenían planes de publicidad, una era modelo, ¿no? Y sí, pues lidiaba más con eso que mencionaba José Carlos de que no veíamos mucho la parte de que Batman pues, es un loquito que se disfraza, ¿no? De que se trata ahí. Entonces, el paralelo lo estoy haciendo porque, como decía Rodrigo, puede ser que no exista gente como Batman, que no exista gente como el Guasón, definitivamente no existe nadie como el Dr. Manhattan, pero sí existimos nosotros, sí existe Gordon, sí existe la gente de Ciudad Gótica, ¿no? La gente que es afectada por el crimen y bueno, estas figuras mitológicas, arquetípicas, fantásticas que aparecen en ese universo, ¿no? Entonces, si es que vamos a comenzar una reflexión sobre, bueno, ¿qué puede decir Ciudad Gótica sobre nosotros o sobre Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que el punto de partida es eso. No es tanto, bueno, ¿en dónde está Batman? ¿En dónde está el Joker en nuestra sociedad? Es ¿cómo están los ciudadanos aquí respecto a lo que les está sucediendo? ¿Y cómo ven a estas dos figuras, a la autoridad o al criminal, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrarnos a nosotros en estos mundos, creo, de fantasía, ¿no? O sea, Batman quizás pues no es como Superman en el sentido de que nadie acá tiene superpoderes, pero bueno, Batman tampoco, ¿no? Entonces nos podemos relacionar un poco como él. ¿Qué nos dice eso? No tanto del personaje, sino cómo las otras personas alrededor de Batman miran a Batman, sabiendo que él es un pata que no tiene superpoderes y que se lanza a la calle a combatir, ¿no? Ahí está, creo, la discusión más importante. Bueno, gracias. Bueno, en mi caso sí, entiendo un poco bien la pregunta. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo o reflexionando y pensando sobre el Joker. Es que, como bien dijo Alexis, el Joker no tiene memoria. O sea, te cuenta las cosas dependiendo de cómo él las quiere en ese momento, ¿no? Y una de las cosas que se pierde con la memoria es la identidad, ¿no? Entonces, sí, lo tenemos que hacer una lectura medio sociológica a los contextos latinoamericanos y demás, que creo que era la pregunta del moderador. Habría que pensar en eso, ¿no? De repente, primer mundo y tercer mundo, tengamos esto claro un poco, todos los fenómenos, todo lo malo que vaya en el primer mundo, en el tercer mundo, en nosotros, se va a ir peor. O sea, así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas más aristas entrelazadas en ellos, ¿no? No es tan a rajatabla como podría ser en un país como Alemania de repente, ¿no? Pero entonces pensar en que nosotros mismos como sociedad también hemos perdido la memoria, hemos perdido la identidad de las cosas. Entonces, por ahí que en algún caso pueda salir alguien como Bolsonaro, por ejemplo, llamémosle Trump en Estados Unidos. Entonces ahí creo que la reflexión de tener necesaria o pensar en una necesidad de una línea de fuga o unos experimentos sociales es donde recae, me parece. Quizás es la reflexión que puedo aportar acá. Yo creo que el Joker refleja lo que está sucediendo actualmente. Estamos viviendo una época de crisis de valores, básicamente, ¿sí? Que se presenta en todos lados, como ya mencionaron, por ejemplo, la crisis del liberalismo en Estados Unidos, con Trump, acá no más cerca, con Bolsonaro, ¿no? Inclusive acá también en el país, ante el caos, la incertidumbre, ¿qué reclama la gente? Reclama autoridad, autoritarismo, ¿no? Le reclama un padre, como ya mencioné anteriormente. Es más, el año pasado, ¿no? De los más votados, Urresti. Y si tú le preguntabas a las personas por qué votan por Urresti, por qué es militar, esa era su única respuesta, básicamente. Me da la impresión que hay una especie de reclamo de una autoridad, ¿sí? Básicamente eso.
desde el psicoanálisis justamente proponemos que actualmente vivimos ya no en una época del complejo de Edipo, ¿sí? No sé si quedó claro el tema del complejo de Edipo, en la cual el ser humano hay un reclamo por la búsqueda de su libertad ante un padre opresor, ¿no? Pero actualmente no, sucede todo lo contrario, hay un complejo de Telémaco. No sé si recuerdan un poco la obra de Telémaco, en la cual el príncipe Telémaco espera a su padre Odiseo que se va